Bienvenidos a Educadores, el espacio donde analizamos los grandes desafíos de la educación en Honduras. Hoy abordamos un tema urgente y vital: el cambio climático y el papel que juega la educación en la construcción de una cultura ambiental responsable. Los efectos del cambio climático ya se sienten en todo el mundo: sequías prolongadas, incendios forestales, pérdida de la biodiversidad y fenómenos extremos que afectan directamente a nuestras comunidades. Pero estamos educando a las nuevas generaciones para enfrentar esta crisis. ¿Qué estamos haciendo desde las aulas, las instituciones y los territorios para fomentar la conciencia ambiental? Para responder a estas preguntas, hoy nos acompaña el líder contra el cambio climático, César Quintanilla. Bienvenido. Encantado, pues gracias por la invitación, contento de estar aquí con ustedes y seguramente que tendremos un programa, ¿verdad?, con muchas aristas interesantes referentes al cambio climático y cómo podemos concienciar y llevar hasta la población, hasta allá al seno de sus hogares, orientación básica sobre este fenómeno que nos afecta a todos. También nos acompaña el del Instituto de Conservación Forestal, con amplia experiencia en protección de los recursos naturales y áreas protegidas, Daniel García. Bienvenido. Muchas gracias y un gusto igualmente poder compartir este espacio donde hablaremos sobre el tema de cambio climático y particularmente con un enfoque de construir una educación basada en datos, basada en ciencia y también romper paradigmas. Es importante que la sociedad tenga conciencia sobre cuáles son los verdaderos problemas que debemos de enfrentar como sociedad y enfocarnos en ellos, no distraernos en circunstancias que no van a generar tanto impacto. Y yo creo que es importante romper paradigmas y reeducarnos en el tema particular de cambio climático. Acompáñenos en esta conversación donde exploraremos cómo la educación puede convertirse en una poderosa herramienta para mitigar, adaptarnos y actuar frente al cambio climático. César, ¿cuál considera que es el principal desafío que enfrenta Honduras ante el cambio climático? Bueno, pues hay muchos desafíos, ¿verdad? Porque Honduras está entre los 3 países más vulnerables al cambio climático. En estudio realizado por Germanwatch y que se publicó hace un mes exactamente, nos dice claramente que desde 1993 hasta 2022, Honduras junto a China son los 3 países más afectados, y Dominica, perdón, son los 3 países más afectados por el cambio climático. Entonces es un gran desafío porque nosotros ya vemos consecuencias graves en nuestro país. Más de 100 municipios que están bajo la influencia del corredor seco, en donde la tierra se está quedando estéril. Usted sabe que para tener solamente 1 centímetro de un suelo productivo, la naturaleza necesita de 500 a 600 años. Y eso lo podemos perder en cuestión de horas con un incendio forestal que deja todo en cenizas y luego llega la lluvia y arrasa la escorrentía con todo, ¿verdad? Los nutrientes de la tierra, y así van en nuestro país avanzando un verdadero desierto. Por otro lado, está el desafío del alza en el nivel del mar. Tanto en el Caribe como en la parte pacífica hay comunidades sufriendo y que han sido desplazadas ya por la incidencia del mar, que no solo les está robando los espacios, sino también está contaminando con agua salada fuentes de agua dulce. Tenemos problemas también en la producción de alimentos. Hay varias gente que se va del país justamente porque en sus zonas ya no pueden producir más. Se ha perdido esa forma de vivir, esos medios de vida que se tenían. Y esto se va a ir agudizando. Entonces, aquí hablamos de enfermedades, hablamos de que todos los años somos afectados directa o indirectamente por tormentas o huracanes. El año pasado cerramos con Sara, al cierre de la temporada de huracanes nos golpeó duramente la infraestructura y también el sistema productivo. Entonces, estamos recurrentemente siendo golpeados y no nos adaptamos, porque se necesita mucho para adaptarnos frente a una realidad tan grande. Entonces el desafío más grande de Honduras es ese: accionar, adaptarnos, porque somos un país
que tiene también una gran oportunidad frente al cambio climático. Irse todo a una economía verde en donde podemos encontrar ¿verdad? Cantidad de oportunidades de empleo, riqueza para todos. Sin embargo, seguimos comportándonos como que fuésemos un país muy desarrollado, que no lo somos, y entonces estamos en una economía de derroche. Seguimos derrochando, por ejemplo, la basura que debería servir de materia prima ahora en una economía circular. Y tenemos el desafío de adaptación. Más que mitigar, que tenemos que mitigar ese 0.05% de emisiones globales que enviamos, entonces tenemos el reto de adaptarnos. Y adaptarnos no es que me voy a poner de brazos cruzados a ver qué pasa, no, adaptarnos es accionar para sufrir menos. César, conocemos de múltiples participaciones que ha tenido de manera internacional en diferentes foros, en diferentes espacios, estadios de oportunidad para hablar del cambio climático. Y nos llama la atención que un país que pudiéramos decir de primer mundo como China, que la cantidad de emisiones que se provocan, cuáles son las medidas que está tomando este país en relación, que hablaba de manera general lo que debemos de hacer aquí en Honduras, pero luego el impacto de este país que podemos decir que es de primer mundo por su economía, que hoy se encuentra en un segundo lugar en relación a como que se perfila a ser una potencia, o está haciendo o quiere aspirar a la primer potencia del mundo. ¿Qué podemos hacer en esa relación? Le voy a comentar algo así rápido también en esta misma pregunta. Hablaba con alguien versado y me decía, no, si es que si vos revisas en Google, la emisión que produce Honduras no es el impacto fuerte, que 2, 3 países son los impactos grandes y no pagan lo que ellos hacen para el daño que se está produciendo mundialmente. En esa relación entre ese país de primer mundo, más esos 3 países que hacen prácticamente el impacto fuerte a nivel del mundo en la emisión de esos gases que hoy nos tienen el mundo que tenemos, o el cambio climático que hoy tenemos, ¿qué le podemos decir a los que hoy están pendientes de este programa? Bueno, mire, hay 3 regiones, ¿verdad?, que son las mayores responsables del calentamiento global. Precisamente Estados Unidos, China y la Unión Europea completa. ¿Qué está pasando con estos países? Bueno, la Unión Europea está accionando. La gente va a las cumbres, regresa a sus países, legislan y, bueno, ya ve que están hasta sometiendo a nuestros países a que cumplan con regulaciones. Si quieren llevar una pieza de madera allá, tiene que llevar un sello ABA-FLEC, por ejemplo. Tenemos el otro tema de ahora la gente del café, que no había tomado bien en serio lo que el gobierno había anticipado y que Europa está exigiendo ahora, que es precisamente que el café lleve un origen lícito, ¿verdad? Que no vaya de bosques deforestados y todo esto. Un reglamento de 0 deforestación, y ellos están implementando acciones en su país, y también los productos que llevan del extranjero también le están imponiendo esas obligaciones, porque no puede ser que ellos estén sacrificando, pero lleven productos que lleguen de origen ilícito. Eso hablando de Europa. China se ha convertido en el número 1 en las cumbres mundiales de cambio climático, liderando las cumbres mundiales porque están accionando verdaderamente. Usted puede ver recurrentemente cómo China está pues inaugurando parques gigantescos solares que le pueden dar solamente un parque hasta 80 millones de personas energía limpia. India está tomando acción en esa misma línea, pero Estados Unidos, por otra parte, hace acción, pero a nivel de local, ¿verdad? Como ahí están por gobernadores, por estados, y en efecto han cerrado algunas centrales de gas, de carbón, pero con el cambio de gobierno, entonces ahora recibimos nuevamente un retraso por el lado de Estados Unidos, porque cuando el actual presidente Donald Trump dice, no, yo me salgo del Acuerdo de París, entonces el mundo deja de recibir el aporte obligatorio que tiene que poner Estados Unidos en los fondos verdes del clima, que sí lo hace China, que sí lo hace, bueno, medianamente, no lo hacen del todo, pero sí colocan lo que les corresponde, lo mismo la Unión Europea, pero Naciones Unidas exige que sean más ambiciosos, que coloquen más fondos para ayudar a los países en desarrollo a que se puedan adaptar a esta nueva crisis climática, a esta realidad que se va recrudeciendo. Y Estados Unidos no, ya tuvo un retraso de 4 años, ahí es cuando China tomó la delantera y ahora volvemos a lo mismo, sencillamente porque hay un presidente
que le da la espalda al mundo. Y todo por jugar al lado de sus ¿verdad? Grandes apostadores y que lo llevan al poder, que son las transnacionales del petróleo, gas y carbón, que pasan en las cumbres mundiales del cambio climático torpedeando los acuerdos. Y lastimosamente, sí, esa es la realidad que uno ve en las cumbres mundiales, ¿verdad? Cómo estos países que son altamente contaminantes, por un lado avanzan, pero por otro no están ayudando como les corresponde, como usted bien lo decía, a compensar, porque tienen que compensar todo ese daño, porque este es un problema global con repercusiones locales. Pero ¿cómo nos ayudan? Ellos, bajo el Acuerdo de París, están obligados a darnos financiamiento, a transferirnos tecnología, entonces ayudarnos a avanzar para que nadie se quede atrás. Pero ellos están avanzando unilateralmente, sin embargo, la ayuda no es lo suficiente. Y los 100.000 millones que estaban bajo el Acuerdo de París que iban a dar anteriormente, pues no llegaron a la cifra. Y en la cumbre mundial, la última en la que asistí, que fue en Azerbaiyán en el mes de noviembre pasado, se triplicó el acuerdo de financiamiento y ahora es que van a dar 300.000 millones anuales hasta 2035. Y posterior a 2035 van a estar dando 1 billón. Pero todo es en documentos, pero cuando usted revisa los fondos, están casi vacíos los fondos verdes del clima, entonces así es bien difícil avanzar. Bueno, como lo decía Daniel, aquí estamos siempre y entre esa ciencia y esa conciencia, como lo anunciaba en su presentación, nosotros preguntamos cuál es la situación actual de los bosques en Honduras en cuanto a deforestación y conservación. Este es el tema más importante desde el punto de vista de la conservación, desde el punto de vista también de cuál es la contribución que pudiésemos tener como país en el tema de aporte a las emisiones de cambio climático o las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Y también este tema de la deforestación es un tema que debe alcanzar cada día, debe estar en el nivel más alto de la conciencia ambiental de los hondureños, de tener la mirada para exigir al gobierno, para exigir a los actores, para también tener un compromiso de abordar este tema. ¿Y por qué lo planteo así? Es porque históricamente nosotros nos hemos enfocado como país en el tema ambiental, en temas como la reforestación, que debemos de continuar haciéndola, debemos de continuar procurando reforestar espacios, restaurar ecosistemas, pero el tema más crítico y más sensible es la deforestación. ¿Por qué digo esto? Es porque nosotros en la última década estábamos perdiendo más de 80.000 hectáreas de bosque por año. Si nosotros continuamos con esa ruta y hacemos una relación lineal respecto a la superficie del territorio nacional, si nosotros continuamos a ese ritmo, nosotros en 70 años no tendríamos bosques en el país. Y eso no es sostenible. Nosotros tenemos una población que más o menos se duplica en 30, 35 años y esa población cada día demanda más recursos. Y recordemos que tenemos una población rural que vive del campo, que cultiva la tierra, que vive de la ganadería, de la agricultura, y esas actividades demandan tierra. Y esta actividad ha continuado expandiéndose a lo largo, a medida que crece la población, crece la deforestación. Pero es un tema en el que ya necesitábamos en el país ponerle un alto porque no puede seguir de manera indefinida porque no es sostenible. Y en este caso, entonces, ¿qué significa? No es que nosotros estamos pensando debemos de estar divorciados de la producción o debemos de estar divorciados de los sectores sociales, sino que por el contrario, es cómo encontramos las soluciones para una producción más intensiva y menos extensiva. Cómo logramos ser productivos en menos espacio, porque la población en Honduras
continúa creciendo. Hay una tasa de crecimiento poblacional anual siempre positiva. No se proyecta en las próximas décadas de que vayamos a tener un decrecimiento en la población, así que cada vez vamos a demandar más recursos. Y eso va continuamente a presionar el espacio o los espacios de bosque, que es demanda de más recursos suelo para producir, también para el crecimiento de las ciudades, pero eso no puede continuar de manera insostenible, debe ser regulado, y en este caso, desde esta administración del Instituto de Conservación Forestal y en coordinación con las demás instituciones que están vinculadas a este tema, con total respaldo del Consejo de Defensa y Seguridad, el Estado tomó una decisión firme de implementar la estrategia cero deforestación, que ha sido bastante mediática, que ha tenido sus aciertos y también ha tenido sus lecciones aprendidas en el proceso, pero que sobre todo nos ha dejado unos resultados que yo creo que hace 5 años eran inimaginables para quienes trabajamos en el ámbito de la conservación. Uno se podría imaginar reducir un 10, un 15, un 20% la deforestación con muchos esfuerzos, con mucha articulación. Pero este año estamos teniendo, en lo que va del año 2025, estamos teniendo una reducción de la deforestación a nivel nacional que supera el 80%. Eso es significativo. Eso dice que este año en el país vamos a dejar de deforestar un poco más de 60,000 hectáreas. Si lo cuantificamos, ¿cuánto es 60,000 hectáreas? No son 60,000 hectáreas reforestadas, porque esos territorios que se reforestan no siempre logramos que se... O es que los espacios ya no hay a dónde ir a... O ya no hay, porque la tierra, nosotros decimos vamos a reforestar, pero si usted dice dónde vamos a reforestar, normalmente no hay tierra libre, Daniel, sino que tiene un dueño. Haciendo uso siempre de sus mismos elementos que ahorita nos exponía, y decía que en el crecimiento de la población, lógico, va presionando a ampliarse áreas que se vuelven habitacionales, pero el impacto mayor aquí ha sido que no es que estoy en contra, sino que la estadística así lo dice. Dice la estadística que hoy es más lo que importamos que lo que producimos. Entonces, ¿cómo? Si nosotros es más lo que estamos importando que lo que producimos, miramos que con el de que el sector ganadero dice, entonces hay tanta deforestación. Luego entró otra cosa que no lo digo yo, sino lo dicen ahí lo estadístico. Cuando el gorgojo, dice, era después del perímetro, hay una área de amortización para que el gorgojo no se pudiera trasladar a esa. Pero entonces decían, pero miren el gorgojo, que aquí no hubo nada y ahí van esos camiones cargados del uso a la madera. Y se daban aquellas grandes deforestaciones. Entonces, este sector, en el elemento costo-beneficio para el impacto que teníamos nosotros en la población hondureña, si ya no había o ya no tenemos nosotros la capacidad de producir, pero sí la capacidad de deforestar, queremos dejar planteada la pregunta, ¿qué se ha hecho en relación a eso? Después de la pausa nos responde, démonos una pausa, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando sobre el cambio climático y acá la respuesta de Daniel sobre la pregunta que quedó planteada al irnos a la pausa. Sí, en definitiva, el sector agropecuario del país ha continuado creciendo, ha continuado expandiéndose. Y sí es un sector que hemos de reconocer, es un sector muy importante para la base de la economía de la nación. Es un sector que siempre ha tenido un aporte significativo en el Producto Interno Bruto del país y que deberíamos aspirar los hondureños a que tenga un aporte más significativo, porque usted mencionaba... Pero hay un sector nada más, que hablamos del café, incluso ya podíamos ver nosotros en las noticias el pacto que hay, que hoy tienen que tratar de no deforestar para tener ese café orgánico y poderlo llevar
a muchos países de Europa. Entonces, en ese sentido, podemos decir que más viene una disposición de afuera que lo que nosotros hacemos acá. Y lo otro es, ¿por qué estamos importando más, Daniel, costo-beneficio con lo que estamos impactando en la emisión de estos gases que nosotros decíamos que se ha detenido y que hoy daba un apunte así bastante puntual, que andábamos como por el 60% de detener la deforestación? ¿Qué podemos decirle a la población que hoy nos mira? Porque usted iniciaba diciendo que hay que tener ciencia, pero también conciencia. Sí, es un sector el sector agropecuario que ya mencioné algunos de los aspectos negativos y de la contribución desordenada. Pero también hay que reconocer que es uno de los sectores más importantes, no solo para la economía del país, sino también para hacerle frente al cambio climático. Hay que reconocer que tenemos una oportunidad enorme con los agricultores, con los ganaderos del país, con los productores de café, de cacao y de muchos sectores para enrumbarnos hacia una producción sostenible. Yo creo que la sociedad hondureña es importante quitarle esa conciencia estricta y egoísta y construirle una conciencia más realista y activa hacia contribuir a solucionar estos grandes problemas. ¿Y a qué me refiero puntualmente? Nosotros siempre decimos, y muchos quizás quisieran que no se corte ningún árbol. Por el contrario, cortar árboles es una necesidad porque la madera es un producto que causa mucho menos impactos al ambiente, al clima a nivel global. Nosotros necesitamos plantaciones forestales, nosotros necesitamos sistemas agroforestales en el país, que los campesinos, que los ganaderos en sus fincas produzcan árboles, los planten, los cultiven, los cuiden hasta que estén en una edad aprovechable y que sean ellos o sus futuras generaciones quienes los aprovechen para que... para aquella población que dice que miran salir X cantidad de camiones y que se valieron de lo del mentado gorgojo, y que si es una realidad, si ahí quedó plasmado, y que fuimos impactados fuertemente, especialmente aquí en nuestro país. Entonces, ¿qué le podemos decir? Porque la queja con el aprovechamiento y con lo que estamos diciendo, entonces siento que le estamos mandando un mensaje de como que sí, talemos y no hay mayor problema. Entonces, dejemos bien claro, por favor, ese concepto para que nuestros televidentes que pasan pendientes de este programa sepan qué hacer en relación a lo que ahorita usted decía, Daniel. Correcto. Entonces, es importante aclarar a la población, número uno, que hay bosques de protección en el país. Los bosques de protección están comprendidos dentro de nuestras áreas protegidas, están comprendidos dentro de las microcuencas que producen agua a las comunidades, que deben ser los márgenes de los ríos, de las quebradas y otros bosques importantes para la biodiversidad en el país. Pero también hay áreas agrícolas, hay áreas ganaderas, que quienes están ahí ahora produciendo, ya sea frijoles, maíz, hortalizas o pasto para ganado, esos espacios nadie dice nada y todo el mundo está tranquilo si solo están produciendo o si solo están destinados a la agricultura. Pero si esos espacios, ese campesino, ese productor decide, yo voy a sacrificar de repente un poquitito de la producción de pasto por tener árboles, porque al final el beneficio económico que voy a tener también va a ser más alto porque voy a percibir madera. Además, esos árboles contribuyen a regular el clima y así lo vemos a nivel de país. Entonces, nosotros debemos de quitarle, creo, esa venda a muchos hondureños que están sobre todo en el área urbana, que están esperando que el campesino no corte leña, no aproveche ningún árbol. Y esa es parte de la cultura del país y es parte también de los recursos que tenemos. Por el contrario, la solución es cultivar árboles
en esos espacios agrícolas, en esos espacios ganaderos, a través de sistemas agroforestales, a través de sistemas silvopastoriles en las áreas de ganado, y que esos árboles un día sirvan para producir madera, porque esa madera va a servir para una mesa, que esa mesa ya no la vamos a tener, ya no va a ser de metal y va a tener esa cantidad de contaminantes, porque si nosotros decimos, yo no tengo una mesa de metal, no tengo una mesa de madera, pero tengo una mesa de metal, sabemos cuántos gases de efecto invernadero, cuántos gases se emitieron para producir esa mesa. Es una buena interrogante. Daniel, así como para entrar en la conciencia también de estos niños, niñas y jóvenes que están en los centros educativos y en los espacios que usted decía que pueden destinar, ¿qué mensaje le podemos dar a estos agricultores, a estos ganaderos, a estos que se dedican a toda la franja de este proceso, que también es interesante para nuestro país porque hay que producir, que pueden hacer por la orilla del cerco? Vaya, si nosotros hoy le damos lectura, independientemente hoy cuántos dispositivos y cuántos están conectados en Internet y pueden buscar en Google y decir cuál es el árbol de repente que más nos ayuda a captar gases o ¿cómo se llama esto? Dióxido de carbono. Ajá, dióxido de carbono. Entonces, uno de ellos, por dar uno de los tantos, la caoba, por decir algo. Pero como está regionalizado, así, de manera breve, en las regiones que ustedes tienen focalizado, como sugerirle qué pueden poner en la orilla del cerco. En la orilla del cerco no afectan ni su pasto ni su cultivo, pero podemos iniciar por las orillas de los cercos a tener esa cerca viva y a captar ese dióxido de carbono con esos árboles maderables que usted sugería. ¿Cuántas regiones está identificado el país y qué madera por cada región, así de manera breve, le podemos sugerir que vayan a cada una de sus oficinas del ICF, que ahí tienen viveros para poder sembrar? Sí, bueno, nosotros tenemos 15 regiones, cada vez estamos creciendo más a nivel de oficinas regionales. Sin embargo, para mencionar, yo creo que hay un conocimiento general en el país y número uno, hay especies que se pueden usar como cerca viva, incluyendo el madreado, que tiene una adaptación en la mayor parte de los ecosistemas del país, una especie que se da muy bien en el litoral atlántico, pero también se da muy bien en zonas como el corredor seco. Hay otras, tal vez no tanto en zonas altas del país, pero en zonas ganaderas es una especie que los ganaderos, que el campesino sabe que tiene un buen rendimiento. Pero también hay otras especies como el indio desnudo, otras regiones conocidas como giote. También hay especies como la misma jatrofa o higuería, que tiene diferentes nombres. Otras zonas, otras regiones como occidente se le conoce como yupur. Son especies que se prenden bien y sirven para cercas vivas. Pero también es importante no solo la cerca, sino también que cerca o ahí a 1 metro, por ejemplo, de ese cerco, los ganaderos, los campesinos pueden poner plantas maderables. Y un elemento muy importante es que desde esta administración nosotros estamos conscientes de la necesidad que tienen los campesinos de poder aprovechar esos árboles de manera legal, porque nunca vamos a avalar la actividad de aprovechamiento ilegal. Es decir, cuando decimos legal es que puede certificar ese árbol y ese árbol a un X tiempo esta persona va a ser dueño, como dicen, de ese árbol. Correcto, puede certificar de que esa persona plantó ese árbol y nosotros estamos ahora habilitando un nuevo mecanismo que va a ser planes de sistemas agroforestales para que el campesino tenga más libertad de manejar su finca, de podar su finca y solo se va a acreditar de que esa persona realmente no ha deforestado, sino que esa persona lo que está haciendo es cultivando un bosque. Esto es una temática bastante amplia y que apasiona, y también las consecuencias que hemos estado viendo. César, ¿qué contenidos claves debería incluir en el currículo escolar para abordar la crisis climática? Bueno, para ponerlo así en blanco y negro, ¿verdad? De la forma más sencilla, es importante en la escuela enseñar qué es el fenómeno.
porque todo el mundo habla del cambio climático, el cambio climático. El cambio climático es la consecuencia del calentamiento global, es decir, el fenómeno principal es el calentamiento global. Nuestro planeta está caliente, está enfermo y nosotros, en lugar de buscar enfriarlo, lo estamos calentando más. Y yo todos los días estoy viendo los laboratorios de la NOAA cómo están reportando que se llega a récords de emisiones. Entonces, no es cierto que a nivel global ningún gobierno esté haciendo las cosas suficientes para que frenemos justamente esa emisión de dióxido de carbono, óxido nitroso, metano. Todas las actividades humanas siguen impactando nuestra atmósfera. Y estamos acostumbrados a impactar todo, ¿verdad? El agua, el aire que respiramos. El problema ahora nos metimos con la atmósfera y ¿cómo solucionamos ese tema? Decía un científico en una cumbre mundial que si tuviésemos un interruptor mágico y que en este momento lo apagamos, así como apagamos la luz antes de dormirnos, y que ya no saliera ninguna emisión de ninguna parte del mundo, igual tenemos que pagar por todo lo que está acumulado. Entonces lo que quiero decir es que tenemos que enseñarle exactamente qué es el cambio climático. O sea, de dónde viene. Es una consecuencia del calentamiento global. Y el calentamiento global impacta en todo el sistema climático de la Tierra. Altera justamente los patrones de lluvia. Por eso vemos en algunos lugares excesos de lluvia, en otros una sequía extrema, en otros un frío extremo, producto justamente del deshielo de polos y glaciares. Y eso, pues ya sabemos que trae su consecuencia en el alza en el nivel de los mares. Entonces, todo eso tienen que conocerlo los niños. ¿Qué es el calentamiento global? ¿Qué es el cambio climático? ¿Cuáles son las consecuencias? Y lo más importante, ¿qué se debe hacer? Porque los niños son los agentes de cambio. Los niños y los jóvenes son los agentes de cambio. Decía un informe precisamente elaborado por Estados Unidos que en este momento la población mundial es 78% niños y jóvenes. Y que estos niños en 5 años no le van a comprar a una empresa que no sea amigable con el medio ambiente, que siga contaminando. Entonces, el informe era dirigido expresamente a los empresarios que tienen que cambiar ahora mismo a ser amigables con el medio ambiente. Si hablamos de un restaurante, por ejemplo, ya no puede seguir desperdiciando comida. Tiene que tener luz, energía, pero que sea de un origen verde, ya sea solar, eólica. Tener ese tipo de energía ya es básico en nuestro país para no depender de combustibles fósiles. Mire, con todos esos conflictos que están creando a nivel mundial, hay muchos países en Europa que están temblando, porque dependen mucho del gas natural, dependen mucho del petróleo. ¿Y qué está sucediendo? Que cuando entran esos conflictos, entonces ahora mismo vemos bombas cayendo sobre refinerías y todo eso, entonces empiezan a temblar porque todo el sector energético depende de ello. Pero si tenemos un sol que es capaz de darnos cualquier cantidad de veces lo que necesita todos los 8.000 millones de personas que somos en el planeta, ¿por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué no aprovechamos ese viento? ¿Por qué Honduras, que tiene los dos océanos, ¿verdad? Tanto el Atlántico y el Pacífico, y que tiene bastante oleaje, ¿por qué no aprovechar la energía de ahí? Nosotros vemos cómo desde el gobierno se pasa inaugurando térmicas móviles a seguir quemando. Entonces yo digo, estamos haciendo contrario. Por un lado, tratamos de hacer algo bien en bosque. Por otro lado, estamos haciendo las cosas en retroceso. Íbamos bien en energía renovable, ahora vamos retrocediendo en energías renovables. Hay un gran repunte en el sector construcción, pero solo vemos aquellas torres de cemento. No vemos una infraestructura que sea amigable con el medio ambiente. ¿Por qué digo esto? Porque las ciudades se están volviendo calderas. Entonces, una construcción ahora, pues yo la veo en Costa Rica, en Panamá, construcciones ya bioclimáticas, que generen, ¿verdad?, un microclima en una torre, por ejemplo, que es casi una mini ciudad, que se genere un microclima, que cada piso esté acondicionado, ¿verdad?, de forma que no necesite tanto aire acondicionado, que no se gaste mucha energía durante el día, sino que tenga pues mucha entrada de luz natural. Entonces, todo debe ir cambiando. Y yo sueño en que Honduras lo hagamos, pero sí también estoy consciente que aún que en nuestro país tuviéramos un país completamente verde, como lo anunció Costa Rica, que se llevó un título años atrás como el campeón del planeta, igual sería un poco cambio,
muy poco cambio y vamos a siempre recibir los impactos del calentamiento global y el cambio climático porque es un problema global con repercusiones locales. Entonces tendremos que accionar para adaptarnos. Yo veo una gran oportunidad en que la empresa privada, la población en general, la sociedad civil y el gobierno se sienten en verdaderas mesas de acción, porque, mire, todos los años va un grupo de gente de gobierno, y no hablo de gobierno presente o pasado, siempre han ido a todas las cumbres, hay delegaciones de gobierno, y yo las veo allá, y regresan al país, pero no se sientan con la empresa privada a decirle, mire, estos son los compromisos de país, tenemos que ir a accionar en este sentido, decir al Congreso Nacional, emita leyes en este sentido, y como trazar la ruta a seguir. Debe hacerlo el gobierno, trazar esa ruta. La empresa privada, no seguir apática, haciendo sus cosas, contaminando, bloqueando ríos para su beneficio, solo consumiendo el capital natural que nos pertenece a todos. Y la apatía también de la sociedad civil, ¿verdad? Que solo sabe decir, ¿y el alcalde qué hace? ¿El diputado qué hace? ¿Y el presidente qué hace? Siempre señalando y nos dice, ¿y yo qué hago? Entonces todos debemos ser sinceros y quitarnos esa careta, porque frente a este fenómeno estamos haciendo demasiado, creo que la palabra es verdad. Yo siempre les digo que no estamos ni siquiera en pañales, estamos desnudos en el tema. Entonces tenemos que hacer mucho y lo poquito que se hace ya no ajusta para una amenaza tan grande. Entonces, si nos queremos engañar y decimos, no, nosotros sí estamos... El gobierno anterior decía que muy bien el cambio climático. El presente dice, no, nosotros estamos accionando. Y el que venga va a decir lo mismo. Pero yo le reviso el presupuesto general de la República y no es cierto que es una prioridad. Ni ayer ni hoy. Y vamos a ver el futuro. Ahí es donde debe verse si es verdaderamente una prioridad. Porque si no, solo son narrativas y nos engañamos a nosotros mismos. Al final todos somos impactados. Entonces, si queremos engañarnos, pues engañémonos. Pero el sufrimiento será mayor. Gracias nuevamente por su respuesta. Vamos a otra pausa. Ya regresamos con más. Seguimos en este foro educativo donde estamos hablando del cambio climático. César, ¿cómo evalúa la respuesta de los gobiernos centroamericanos ante la emergencia climática? Bueno, yo diría que la respuesta es muy fría, ni siquiera tibia, sino que es fría. La verdad es que nuestros países en desarrollo, ¿verdad?, tienen muchas necesidades, y tienen muchas emergencias. Los glaciares se descongelan y se congelan los gobiernos para no actuar. Sí, es que hay muchas emergencias, la verdad. Yo veo que cada gobierno que llega a apagar un montón de fuegos. Entonces es bien difícil avanzar en este tema porque también hay mucho desconocimiento a nivel de gobierno, a nivel de empresa privada, a nivel de sociedad civil. Yo me encuentro con esos escenarios cada vez que voy a dar una conferencia, la gente queda impactada y dice, ¿y cómo es que no sabía eso? Y se lo digo a todo nivel. Entonces a mí me preocupa ese desconocimiento porque sin conocimiento no hay acción. Y a estas alturas todos deberíamos de saber la amenaza que estamos enfrentando. Entonces, yo diría que las estrategias que deben utilizar los gobiernos en Centroamérica es tener una acción conjunta, ¿verdad? Y exigir esos fondos verdes del clima para realizar esas acciones de adaptación en nuestro país, en los diferentes países. Pero también está en la forma en que usted puede aprovechar, porque Costa Rica llega a las cumbres mundiales, mire, ya con unas delegaciones grandes y ocupa todas las mesas de negociación climática. Honduras va con delegaciones a veces grandes, a veces pequeñas, y lo que se dice aquí en el país cuando va una delegación grande es ¿a qué van? ¿A qué van? Y miren qué corrupción, y miren que la gente empieza a atacar, ¿verdad? Porque fue una delegación grande. Y en efecto, no habría problema si va una delegación grande, pero si todos van con conocimiento técnico a sentarse en mesas. El problema es que normalmente van esas grandes delegaciones verdaderamente a hacer turismo. Entonces, creo que nos debemos de enfocar los pocos recursos con que contamos, utilizarlos bien, llegar a esas cumbres, ahí están todos los escenarios, ¿verdad? Todos los países, y ahí uno debe plantear exactamente lo que el país requiere, lo que el país está comprometido a hacer,
y recibir un beneficio. Entonces, aquí en nuestro país particularmente, ¿cómo le podemos cambiar la forma en que una persona allá tierra adentro accione diferente? Dándole incentivos, no con prohibiciones, de decirle, no, mire, ahora ya no puede talar, ahora lo van a meter preso. Bueno, esas son medidas coercitivas, pero también se le puede decir, mire, si usted protege todas estas tantas hectáreas que le corresponden aquí en su zona, va a recibir, ¿verdad?, un incentivo económico. Mire, el cambio es rápido y evidente. Sucedió justamente aquí en toda la cuenca del Cajón, que habían años que no se miraba el espejo de agua por la cantidad de incendios forestales. ¿Y quiénes le metían fuego? La misma gente. ¿Por qué? Porque las autoridades le estaban dando mucho dinero para contratar cuadrillas y andar apagando incendios. Entonces, pues se dedicaban a meterle más fuego para que contrataran más gente para apagar incendios. Pero cuando empezaron a implementar, dijeron, no, ya no vamos a contratar cuadrillas. Cero. Vamos a ir directamente a hablar con las comunidades. Van a recibir un beneficio directo económico para su comunidad para que ejecuten un proyecto que va a beneficiar a todo el sector, a toda la comunidad. Y le dijeron, esta parcela, si aquí hay incendios, adiós a su proyecto. Y mire, yo fui a verlo. En plena Semana Santa no había un incendio, solo hubo un conato de 2 incendios. Y la gente salió a apagarlo inmediatamente. Entonces, en Semana Santa ya estaban más bien sacándole un poquito de agua a la cortina del Cajón para prevenir que llegaba pues la temporada lluviosa y que, ¿verdad?, por cuestiones de seguridad. Lo que quiero decir que en medio de un verano había cantidad de agua porque no había deforestación, y específicamente lo doy como un ejemplo de lo que puede hacer un incentivo económico, ¿verdad? No le fueron a decir, a amenazar que lo iban a meter preso, sino darle un incentivo económico. ¿Se imagina un campesino con un incentivo económico? Estaría feliz haciendo lo que dice el compañero. Las buenas prácticas. Aquí, las buenas prácticas agroforestales, silvopastoriles, hacerlo con alegría y saber que va a recibir, ¿verdad?, algo a cambio, porque de eso se trata, darle a la gente un incentivo económico en cualquier parte, en el sector de energía, en el sector agroindustrial, la gente que se dedica a la ganadería, todos haciendo las cosas bien, recibiendo a cambio un incentivo. Daniel, estamos en este tema que apasiona mucho, y aparte de que apasiona, tenemos que llegar a la conciencia. Y miren, ¿cuál es el detalle? Llegar a la conciencia todavía no es medible porque es algo intrínseco, y lo único que nosotros podemos ver son las acciones. Si hemos llegado, las acciones se van a tomar. Entonces, ¿qué estrategias existen para prevenir o controlar los incendios forestales? Sí, como decía César, este es un tema que tiene un abordaje estratégico y que depende mucho de las condiciones y de las características culturales, ya que nuestro país es muy diverso. Hay que tener en consideración la cultura que tiene cada una de las comunidades. Hay que tener en consideración cuáles son los ecosistemas también que tenemos presentes, cuáles son las zonas de mayor vulnerabilidad o más propensas a la ocurrencia de incendios forestales, y cuáles son las causas de esos incendios forestales. Y a partir de ahí se construye una estrategia que es abordada con múltiples actores. Una de las acciones fuertes en las que se ha trabajado este año es en trabajar en construir una mejor organización a nivel de COIF o Centro de Operaciones, no solo a nivel central, sino también a nivel de regiones, para poder dar una respuesta más inmediata. Pero eso, como decía César, eso solo es reactivo, eso no previene los incendios forestales, sino que nos permite una mayor capacidad de respuesta. Ha sido tanta la capacidad de respuesta que en este año el ICF ha logrado atender el 95% de los incendios forestales junto con las demás instituciones con las que se coordina la respuesta. Y cuando hace una década no se atendía ni el 30% de los incendios forestales en el país, sino que hasta donde llegaban a pegar a un río, a una quebrada, hasta que se apagaban. Eso yo creo que es muy, muy positivo, pero también es importante, sobre todo, no permitir que ocurra el incendio forestal.
Y ahí los retos y los desafíos se vuelven más grandes porque abordamos la cultura. Algunas de las experiencias que hemos implementado este año con recursos del Fondo Áreas Protegidas se implementó con otras organizaciones socias en la región, en el área protegida del Chile, una experiencia que se ha trabajado con un sociólogo, se ha trabajado también, como decía César, dando incentivos a las comunidades a través de pequeños proyectos. No son proyectos tan grandes, no sale caro realmente, son proyectos de 25,000, de 30,000 lempiras para mejorar un sistema de agua potable, otras cosas. Y las comunidades se han comprometido y ha habido 0 incendios forestales en esa zona. Entonces, esa es la acción de prevención y esa experiencia ha sido muy positiva y se ha trabajado también en tener brigadas comunitarias, es decir, que la gente, los brigadistas, no estén lejos, no estén en una ciudad lejana de los bosques, sino que estén en las comunidades. Eso ha permitido también reducir el tiempo de respuesta porque ellos mismos son vigilantes, la comunidad ya sabe que el señor fulano de tal atiende incendios forestales y va a tener más precaución también al momento de ir a querer provocar un incendio. Entonces también es disuasivo que la gente de las comunidades participe en las cuadrillas, pero también esa persona puede responder más rápido, ¿verdad? Y estas acciones estamos tratando de que no se queden en simples acciones aisladas, sino concretarlas. Estamos creando ahora a nivel del Sistema Nacional de Áreas Protegidas un programa que se denomina Programa de Protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y ese programa busca justo replicar todas estas buenas experiencias y institucionalizarlas y dejarlas de manera permanente para que podamos tener una mejor respuesta. Pero no se queda ahí, sino que también es importante la conciencia. La conciencia, ahí tenemos que trabajar. Este es un proyecto más a largo plazo y el año pasado se aprobó a través del Congreso Nacional la ley de conciencia ambiental, en la que se busca... Muy subjetivo ese nombre, de conciencia. ¿Cómo sabemos nosotros que de verdad hemos realizado una conciencia? Sí, ahí se queda el gran desafío, se crea la herramienta, pero bueno, nos queda el desafío a las instituciones y va a depender de nosotros de qué tan fuerte logramos construir, de qué tan pedagógicos son los materiales que implementamos, de cuántas herramientas ponemos a disposición de los alumnos, de los profesores en los centros educativos para lograr trascender. Y la responsabilidad obviamente no recae solo sobre los centros educativos, sino que esta es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Daniel, ¿cuántos incendios, de acuerdo a los estudios que ustedes tienen, son provocados y cuáles son las causas de los que no son provocados? Porque miren, aquí hay que decir, la mayoría de los incendios que usted va a dar la respuesta, se tiene conocimiento que es más la mano criminal, que me imagino que ya tienen un porcentaje, que lo que el combustible por sí solo, que ya existe. Y cuando hablamos de combustible no necesariamente es que fuimos a una gasolinera y compramos y utilizamos un fósforo, no. Recordemos, combustible es el mismo pasto que está seco, que puede llegar por un calentamiento de ese momento, de acuerdo a las temperaturas, pero en porcentaje, ¿cuánto sucede por el calentamiento y cuánto por la mano criminal? Mire, más del 99% de los incendios hay alguien que provoca la ignición. Son escasos los incendios forestales que se inician, ya sea porque en algunos casos muy esporádicos ha sido, por ejemplo, una causa natural como un rayo el que los ha provocado. Ha habido otros casos en que un cortocircuito de un tendido eléctrico ha provocado algún incendio. Y ha habido otros casos en que algún material como vidrio, por ejemplo, ha provocado una ignición. Pero son casos muy, muy aislados. Más del 99% de los incendios, alguien los provoca, ya sea de manera intencional o de manera accidental, porque también hay mucha gente que hace una quema agrícola o quema basura y cuando menos acuerda, se le pasa el fuego. César, ¿cuáles son las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero en nuestro país? Bueno, tenemos diferentes fuentes, ¿verdad? Una importante es el sector energético, porque recuerde que con la energía se trabaja en toda la parte privada, digamos. Hay empresas que
ahora pues uno está viendo que tienen techos solares, pero todavía la gran industria sigue funcionando con energía térmica. Sigue llegando cantidad de barcos a los dos puertos y aquí lo vemos lo más cerca de Tegucigalpa, en el puerto de San Lorenzo, que usted va en la carretera y mira las tuberías que van desde el puerto directamente a esas térmicas que se encuentran ahí, y son miles de barriles que se están quemando. Por eso la gente tiene que entender que no importa si usted tiene el dinero para pagar el recibo que le llega todos los meses de energía, eso no importa. Usted tiene que hacer una reducción de energía en su casa, porque así hace que el gobierno demande más, porque el gobierno tiene que, si la gente está consumiendo más energía, entonces tiene que demandar más a los sectores que están produciendo esa energía. Entonces está quemando más barriles de combustible. Entonces hay que entender bien esa cadenita, ¿verdad? Que los generadores de energía pues reciben más trabajo y más dinero si nosotros estamos demandando más en casa. Pero si somos responsables y desde hoy mismo comenzamos nosotros a pagar un televisor que no estamos viendo, antes de acostarnos, desconectar, ¿verdad?, todos los aparatos eléctricos en casa, porque siguen consumiendo ahí si están conectados, y ser responsable, ¿verdad?, apagar luces. En mi casa, por ejemplo, parece que fuera una casa del desierto en la residencial donde vivo, porque solo se enciende la luz del lugar donde uno está. ¿Por qué tiene que estar todas las luces encendidas de la casa? Mire, yo hay veces que voy llegando a mi trabajo y miro mi casa que parece que se le fue la luz, pero no, es porque pues uno dice tiene que comenzar desde donde uno vive, ¿verdad? De la casa. Correcto, porque si no es, como dicen, candil de la calle, oscuridad de la casa. Ahí se puede comenzar a hacer una reducción de energía, reducción en el consumo de agua, ¿verdad? No seguir rasurándonos con el grifo abierto, no lavar platos con todo el grifo, porque son miles de litros que estamos desperdiciando, mientras una cantidad de niños ya no juegan, tienen que, o ya no van a la escuela, porque tienen que caminar todos los días a buscar con un botecito en la mano, porque el papá le dice, si no regresas con agua, no podemos hacer los alimentos en la casa. Entonces, tenemos que ser conscientes, ¿verdad?, y cambiar esa cultura de derroche que tenemos en todos los ámbitos. Entonces, tenemos que comenzar hoy en la casa, precisamente, a accionar, y yo diría que es preciso trabajar en conjunto. Gobierno, empresa privada y sociedad civil. Solo así podemos enfrentar esta crisis. De lo contrario, será golpe tras golpe. Y para completar la información que daba Daniel sobre el tema de los incendios forestales, se debe tomar en cuenta que estamos en un escenario de calentamiento global y sí, en efecto, hay mucha gente todavía incendiaria y otros que problemas mentales metiendo fuego. Pero no es lo mismo prenderle fuego hoy a un bosque que como se hacía antes. Antes usted le prendía, pero no se producía un incendio tan grande como sí se puede producir ahora cuando los mantos freáticos han bajado, cuando prácticamente la atmósfera le está chupando, succionando la humedad a los suelos. Y por eso hasta en zonas donde antes no llegaban incendios forestales, como por ejemplo las áreas núcleo, que era de bosque nublado, ahora están ingresando los incendios forestales porque está más seco. Entonces hay que tomar en cuenta esos escenarios y ser todos muy responsables y ayudar, porque no es cuestión solamente de señalar a la autoridad, ¿verdad?, o como que él tiene la obligación, solo ICF de los incendios forestales, es que la tenemos todos, hay que entender eso, no seguir así señalando, como me dijo un niño en una escuela. ¿Y usted que le gusta el tema del cambio climático? ¿Por qué no viene a recoger la basura que está ahí enfrente de la escuela? ¿Por qué no la recoge usted? Yo la puedo recoger, pero mañana ahí va a estar. Todos tenemos que ser responsables, ¿verdad?, de nuestras conductas, y no solo podemos estar achacando, tenemos que accionar en conjunto. Gracias por sus valiosas respuestas. De momento vamos a nuestra última pausa. Ya regresamos con más. Gracias por seguir con nosotros. Hoy abordamos un tema crucial, el cambio climático. Daniel, ¿cuáles son los retos más grandes que enfrenta para implementar planes de restauración ecológica? Mire, lograr la armonía con la naturaleza no es tan sencillo. Es una frase que se dice fácil, pero lograr la armonía
de nosotros los seres humanos con la naturaleza es un desafío enorme. En torno a esa idea, el gran desafío es que nosotros, como lo mencioné al inicio del programa, la población va creciendo, va demandando más recursos y todos los sectores, todos queremos, todos exigimos, todos esperamos un poco de todo. Demandamos salud, demandamos educación, demandamos alimentos, demandamos energía, demandamos agua, demandamos electricidad, bueno, ya mencioné energía, demandamos también comunicaciones o telecomunicaciones, demandamos de todo, pero tenemos que ser conscientes que todo genera un impacto, todo necesita recursos naturales para producirse, todo necesita en muchos casos inclusive de importar, como usted mencionó, estos teléfonos que tenemos aquí necesitan un montón de materiales, de minerales, y que estamos, cuando yo cambio de teléfono, siempre no solo estoy contribuyendo al calentamiento global, estoy contribuyendo a que cada vez estos materiales estén menos disponibles para las futuras generaciones. También estoy afectando la economía del país porque si soy consciente como ciudadano, como hondureño, como patriota, entre más importamos, constantemente escuchamos que la economía del país se ve afectada por el desbalance que tenemos entre las importaciones y las exportaciones. Entonces yo creo que todos podemos poner un granito de arena. Estos teléfonos pueden durar cuidándolos 6 o más años y no necesito yo cambiar todos los años de teléfono. Así que eso es parte de la conciencia, pero esa conciencia cómo trasciende y cómo el ciudadano la manifiesta cuando nosotros intentamos restaurar un ecosistema. Bueno, para restaurar un área agrícola necesito tierra. El campesino tiene que estar dispuesto a que su parcela sirva al ecosistema, sirva a la sociedad. Pero por eso retomo el tema que mencionaba César, cómo yo le doy incentivos al campesino, cómo yo le doy incentivos al que vive en el campo, porque los que vivimos en la ciudad siempre estamos demandando que allá se cuide todo, que se proteja, y nosotros queremos que de gratis nos llegue todos los servicios ambientales. Entonces, pero por lo menos como gobierno debemos de darle condiciones al campesino para que produzca, debemos de habilitarle la norma, ya decía César, no solo es con la aplicación de la ley, con lo coercitivo. Entonces, que en este caso a nosotros, en esta administración, nos ha tocado hacerlo porque hay un sector que estaba al margen de la ley. Hay un sector que estaba abusando de la pasividad del Estado. Entonces, ha tocado ser coercitivo, pero también estamos siendo propositivos, estamos siendo buscando soluciones, y parte de esas soluciones es que estamos abriendo la norma para que los campesinos, para regularles, para facilitarles de que esos sistemas agroforestales que tienen puedan aprovechar de manera legal, que no vaya a llegar una autoridad a quererle decomisar sus productos o a querer llevarlo preso, sino que tenga la seguridad de que puede aprovechar legalmente esos productos. Estamos implementando un programa a nivel nacional que se llama Agrobosques, con los que estamos produciendo. También hemos adoptado tecnologías que permiten eliminar el uso del plástico a través de Ecopil, y solo este año se ha proyectado la producción de cerca de 30 millones de plantas a nivel nacional, incluyendo el establecimiento de sistemas agroforestales de café, pero no sistemas agroforestales de café en bosques, sino sistemas agroforestales de café en áreas que estaban destinadas a la agricultura, porque hay un beneficio económico y porque hay una recuperación. Entonces, los desafíos muchas veces tienen que ver con tierra, y en otros ecosistemas, como en el medio marino, nos ha puesto otros desafíos más grandes, que son desafíos no solo para nosotros como país, sino son desafíos para la ciencia a nivel global, particularmente con el tema de los arrecifes coralinos, que supone un enorme desafío porque el principal impacto
o la principal amenaza que tienen esos arrecifes de coral no es como en la tierra firme, que somos los seres humanos que de manera directa utilizamos el suelo, sino que son los efectos del cambio climático que están blanqueando esos arrecifes y que, como decía César, ese cambio climático no lo ha producido este país, sino que lo ha generado los países industrializados, que por eso es que tenemos responsabilidades diferenciadas y que no todos han contribuido de manera justa para retribuir y compensar esos efectos que han provocado al cambio climático, y que de repente la sociedad hondureña dice, bueno, ¿y por qué no nos pagan? ¿Por qué no nos dan una compensación ambiental por esos servicios? Y si hay países que están contribuyendo. No, yo creo que tenemos que ser honestos y en realidad a Honduras son mínimos los recursos económicos que se le inyectan por tema de compensación ambiental. Pero nosotros a nivel de país, a nivel interno, podemos también generar los mecanismos si somos conscientes y si somos propositivos. Daniel, así en un comentario bastante breve y que ya lo he escuchado como en 2, 3 ocasiones durante esta acá, que sí es bien que vamos por la extensión, por el crecimiento poblacional. ¿Qué le podemos decir nosotros a la población? Porque yo siento que sí somos amigables con el medio ambiente, pero que no contribuimos a sostenerlo. Y cuando le digo, me voy a referir a 2 puntos específicos, y de eso igual hay cientos a nivel nacional. Pero 2, todos quieren una casa por la Tigra, porque hay buena vegetación, es el lugar adecuado. La temperatura agradable. Y allá por San Pedro Sula, que es un lugar muy caliente, entonces van para el Merendón. Y de igual manera, como le puedo decir, me puedo referir a muchos lugares. Pero acá, ¿qué podemos decirle a esa gente que sí es bien, que es una necesidad habitacional y que somos supuestamente llamados a tener un clima diferente y que por eso no vamos a esa zona? Así en corto, ¿qué le podemos decir? Mire, yo creo que la conciencia de los ciudadanos hondureños a veces se forma de manera o se genera por cuenta propia, pero otras veces toca generarla a través de la aplicación de la ley. Entonces, en este caso, nosotros desde el ICF tenemos una convicción firme de proteger estos espacios porque va a primar siempre el bien común. Entonces, le invitamos al ciudadano a que sea consciente de que siempre va a primar el bien común por encima de los intereses particulares, pero que si no está consciente, entonces ahí es donde está sujeto a la aplicación de la ley. Por eso me gustaba a mí cuando se entró ciencia, y esto entrábamos con César el año pasado en los municipios del norte de Francisco Morazán, que estábamos hablando del corredor seco en Valle y en Choluteca, cuando se implementó un proyecto en relación con una organización magisterial y que se fue y que queríamos entrar con la ciencia para decirle cuáles eran esos impactos y eso generar ese cambio en conciencia, porque si solo hablamos de conciencia, eso es bastante subjetivo. Tenemos que hablar de la ciencia. César, le voy a repetir la misma pregunta. En corto, para no hablarle, como dicen, tanto a nivel de la ciencia, pero ¿qué le podemos decir incluso a esos desarrolladores que quieren entrar aún más al núcleo de la Tigra y que quieren entrar más al núcleo del Merendón, entre otras tantas reservas que se tienen, pero acá que nos miran y que están pendientes en estas ciudades de este programa, ¿qué le podemos decir? Porque hoy ya tenemos bastante influencia, pero el desarrollador necesita, dicen cosas que a mí no me consta, que en su momento ustedes saben que salió a la investigación, que los desarrolladores de esos proyectos han metido, como decimos nosotros, fuego a esos bosques para poder seguir penetrando en la construcción de mayores casas habitacionales. Perdón, por eso es que nosotros llevamos un registro de los incendios forestales y se aprobó una ley el año pasado en el Congreso Nacional para que quienes provocan incendios forestales en esas áreas, más bien por el contrario, cuiden de que no ocurran incendios forestales, porque si
De lo contrario, no van a pasar las licencias ambientales. Hay una ley que nos manda y nos dice que las áreas quemadas no son sujetas a proyectos de urbanización. Pero siempre construyen, aunque sea de manera aislada. Sí, es que mire, lo que sí tenemos que tener claro es que no se puede estar peleado con el desarrollo, ¿verdad? Pero el punto es a qué llamamos desarrollo. Porque fíjese usted que cuando comenzó la revolución industrial y se encontraron los combustibles fósiles, pues muchos países europeos, así como Estados Unidos, se desarrollaron a base de ¿qué? De petróleo, gas y carbón. Pero ahora resulta que nos damos cuenta y la ciencia nos revela que justamente esas acciones han llevado al que calentemos nuestro planeta y que estemos en un riesgo existencial ya. Entonces, ellos creían haberse desarrollado, ¿verdad? Ahora resulta que tienen que ir para atrás y estamos hablando de todo, hasta la producción que sea ya no con químicos, sino con orgánicos, que la energía ya no sea por combustión, sino sea por energías renovables. Entonces, vamos como a encauzarnos en lo que siempre debemos estar, no quemando combustibles fósiles, porque nos estamos afectando a nosotros mismos. Entonces, hay que entender qué es desarrollo. Yo he entendido lo que ha querido decir Daniel cuando él habla de esa conciencia. Mire, ojalá, y esa conciencia la tenemos que tener todos, ojalá y todos la tuviéramos, porque si usted es consciente, usted porque tenga un terreno ahí lleno de arbolitos no va a llegar y un inconsciente diría, ¿y estos arbolitos de qué me sirven? Ras, aquí voy a construir tal cosa. Pero una persona consciente va a llegar y va a decir, ¿qué puedo hacer aquí y no afectar lo que ya hay, la naturaleza? ¿Cómo desarrollo un proyecto que me beneficie respetando la naturaleza? ¿Me entiendes? Ya con una conciencia diferente. Pero para tener una conciencia pasa por el tema educativo. Si no hay educación, no va a haber una conciencia. Porque si usted ya está educado sobre el tema, cuando comete algo, dice... La educación es ciencia. Se siente mal, sí, con usted mismo. Porque, por ejemplo, yo crecí con pésimos hábitos. Nadie me dijo en aquel entonces, ni me enseñaron en la escuela, ni en el colegio, ni en mi casa, ciertos hábitos que ahora veo con vergüenza hacia atrás. Digo, ¿cómo pude crecer con esos hábitos de derroche de agua, de derroche de combustible, de que me gustaban cosas que vinieran del extranjero? Cuando más bien, cuando usted compra algo que viene del extranjero, se convierte en cómplice de esa extensa huella de carbono que trae cada producto. Pero hay veces que vamos a una pulpería, vamos a un supermercado y si sale algo made in Estados Unidos, made in Europa, sí, pues decimos, este debe ser mejor que lo que produce acá. Y tal vez el producto local es mejor que ese que viene desde allá porque viene lleno de preservantes, ¿verdad? Para que no se arruine. Pero en el momento en que lo compramos nos convertimos en cómplice de toda esa huella de carbono. Entonces tenemos que entender que la naturaleza no depende de nosotros, pero nosotros sí dependemos de la naturaleza, totalmente. Somos parte de ella, entonces no podemos estar peleados y divorciados. Tenemos que tener ese reencuentro con la naturaleza y accionar en verde, en una economía circular en donde todo sea aprovechado y que la basura no sea vista como basura, sino como materia prima, como ya lo está haciendo República Dominicana, en algunos estados de México, en Brasil, en varios puntos de Sudamérica lo están haciendo, en Costa Rica, y nosotros seguimos aquí, solo en Tegucigalpa, desperdiciando las 850 toneladas de basura que salen todos los días de nuestras casas. 800, el día que menos salen esas 850 toneladas de basura. Y multiplícalo por los 30 días del mes, ¿cuánto tendríamos de materia prima, verdad? Hay feriado en eso. Y lo estamos desperdiciando. Pero sí le cuento algo. Hay una empresa, no recuerdo el nombre, que fíjese que está comprando basura y está vendiéndole a algunas empresas internacionales algunos materiales como plástico y diferentes materiales. ¿Por qué lo compran? Empresas como Under Armour, Adidas y todo esto se están llevando ese material porque ya le entendieron al tema de la economía circular. Dice, me sale más caro estar produciendo estos materiales que más bien los recupero. Y así como estas, otras empresas, conozco un emprendimiento aquí en Ajuterique, Comayagua, en donde con todo el aceite que sale quemado y que sale a contaminar, ellos lo están comprando a $2.50 del Empira la libra y están produciendo comida para mascotas, jabones,
Eso es economía circular. Por dar algunos ejemplos de que en pequeñitos están dando en nuestro país, pero quisiéramos verlo, ¿verdad?, masificado. Bueno, Daniel, mensaje final. Llegamos pues a la parte que no queríamos. Quisiéramos seguir platicando este tema, pero estamos al final del programa y nos gustaría que se despidiera de la población con un mensaje que le pudiéramos llevar a su conciencia de prácticas que no deben realizar. Muchas gracias. En definitiva, es una oportunidad importante de que tenemos los hondureños de esta generación, y a la vez es una responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, nuestras futuras generaciones, de dejarle una Honduras que sea sostenible, una Honduras que sea capaz de adaptarse a ese cambio climático, porque ya hablamos bastante que nosotros, sobre todo, nuestro rol no es tanto en mitigación, que sí debemos hacerlo un poco, pero sobre todo en adaptación. Y esos bosques son los que nos ayudan a adaptarnos a los efectos del cambio climático. Esos ecosistemas son nuestros escudos contra esas tormentas tropicales, contra los huracanes, contra la desertificación y otros efectos del cambio climático, inclusive contra el blanqueamiento de nuestros arrecifes y por ende la afectación de la actividad pesquera. Entonces, cuidar nuestros ecosistemas es cuidarnos a nosotros mismos. Cuidar esos ecosistemas es responsabilidad de todos y es responsabilidad con nuestras futuras generaciones. Y ahí la sociedad puede participar en esas iniciativas, desde las comunidades locales, las juntas de aguas, en proteger esos espacios que les abastecen de agua a sus proyectos de agua potable. Y nosotros como Instituto de Conservación Forestal, el compromiso es declarárselos como espacios protegidos, es acompañarles en la protección y en el manejo. Las comunidades que viven en las áreas protegidas también, cuidemos esos espacios. César, ¿el mensaje final para la población que nos está viendo? Bueno, mensaje final es que la educación es la base de todo el desarrollo, y visto el desarrollo en verde, por favor. Y si nos vamos a ensuciar las manos, que sea por la tierra. Hemos llegado al final de este importante encuentro donde reafirmamos que la lucha contra el cambio climático no solo se libra en los bosques o en las cumbres internacionales, sino también en las aulas, en las comunidades y en cada acción educativa que promueva la conciencia ambiental. Gracias a nuestros invitados por compartir su experiencia, su compromiso y su visión. Nos quedamos claros que educar es sembrar futuro y que solo a través de una ciudadanía informada, crítica y comprometida con el ambiente podremos enfrentar los grandes retos de nuestros tiempos. Desde Educadores seguimos creyendo en el poder de la educación como motor de transformación social. Nos despedimos con una invitación. Sigamos aprendiendo, enseñando y actuando por un planeta más justo y sostenible para todos. Hasta la próxima.